Microorganismos y microbiología, presentado por el equipo Rosa, por los integrantes Jesús Francisco Figueroa Jiménez, Adriana Lisset García Valdovinos y Lilian Osorio Álvarez. ¿Por qué las células microbianas son herramientas útiles para la ciencia básica? Una de las cualidades que convierte a los microorganismos en herramientas útiles para el ser humano es la capacidad que tienen algunos de ellos para resistir condiciones extremas de parámetros como la temperatura, la salinidad o la radiación. La microbiología gira en torno a dos temas fundamentales. Uno, como ciencia biológica básica, proporciona algunas de las herramientas de investigación más adecuadas para estudiar la naturaleza de los procesos vitales. Se debe en parte a que las células microbianas comparten muchas propiedades bioquímicas con las células de los organismos vivos pluricelulares. Las células pueden crecer hasta alcanzar una alta densidad en el laboratorio, lo que les permite fácilmente ser manipuladas en estudios bioquímicos y genéticos. ¿Por qué los microorganismos son importantes para los seres humanos? La inmensa mayoría de los microorganismos son seres vivos beneficiosos y esenciales para nuestra vida. Los microbios están por todas partes y gracias a ello es posible la vida en el planeta. Estos tienen muchísimas funciones, por ejemplo, se encargan de la fijación del nitrógeno en las plantas. ¿Qué es crecimiento microbiano? En microbiología, el crecimiento se define como el incremento en el número de las células. La bipartición, fisión binaria, es el proceso por el cual una célula se divide para formar dos células iguales. El intervalo que transcurre en la formación de dos células a partir de una célula se llama generación y el tiempo requerido para esto es el tiempo de generación o tiempo de duplicación. ¿Qué es la motilidad? La motilidad es un término de la biología para expresar la habilidad de moverse espontánea e independientemente. Motilidad celular, fenómeno decisivo para la formación de tejidos y órganos y para la ubicación de estos en el cuerpo. Se produce porque en el lado frontal de la célula aparecen varias láminas citoplasmáticas llamadas lamelipodios, y del borde libre de cada lámina surgen numerosas prolongaciones digitiformes denominadas folipodios. Estos alteran los periodos de alargamiento y acortamiento, de los cuales se debe la polimerización y la despolimerización de los filamentos de actina presentes en sus ejes. Cianobacterias, también conocidas como algas verdeazuladas. Las cianobacterias son organismos unicelulares que fotosintetizan y obtienen energía de la luz solar. Las cianobacterias han estado presentes en la Tierra durante unos 4.000 millones de años. Debido a su capacidad para producir oxígeno, las cianobacterias desempeñaron un papel fundamental en el cambio de la composición de la atmósfera del planeta. Las cianobacterias se encontraban entre las primeras formas de vida de la Tierra. En algún momento entre 2 y 4.000 millones de años, las cianobacterias desarrollaron la capacidad de fotosíntesis, que produce oxígeno como subproducto. A medida que las cianobacterias proliferaron hace miles de millones de años, la atmósfera rica en dióxido de carbono de la Tierra cambió gradualmente para incluir cantidades crecientes de oxígeno. Las cianobacterias representan aproximadamente del 20 al 30% de la fotosíntesis en el planeta hoy en día y continúan desempeñando un papel importante en la composición de la atmósfera. ¿Cómo saber la historia filogenética de las bacterias? Esto es muy sencillo, es a través de un árbol filogenético en el cual está constituido a partir de los estudios de ARN, ácido ribonucleico ribosómico. Al árbol se basa en el estudio de las diferencias en las secuencias de ARN ribosómico comunes a todos los seres vivos. La clasificación por dominios fue propuesto por Carl Weiss debido a dos eventos. Primero, en la década de los 70 se descubrieron varias especies de organismos nuevos que viven en lugares extremos, como aguas termales, lagos ácidos, etc. Lugares donde se creía que no podría existir ningún organismo vivo. Esos organismos parecían bacterias y se denominaron archabacterias, a lo cual significa bacterias antiguas. Al principio, las archabacterias
Se consideraban procariotas como las demás bacterias. Sin embargo, dentro de poco, el análisis de ARN ribosómico demostró que los archabacterias son parientes más cercanos a nosotros que a otros tipos de bacteria. Entonces, los científicos llegaron a la conclusión que era necesario crear un grupo completamente nuevo para estos organismos. Así nacieron los 3 dominios de la vida. Eucaria, la cual comprendía plantas, animales, hongos, cromistas, algas y plancton, y protistas. Archaea, microbios que viven en ambientes extremos. Bacteria o eubacteria, todas las demás bacterias. Es controversial si los virus deben ser incluidos porque los virus no cumplen con las 7 características de los seres vivos. Una comunidad microbiana es el conjunto integrado de poblaciones microbianas que están presentes e interactúan dentro de un determinado lugar llamado hábitat. La población microbiana es el conjunto de individuos de una misma especie de microorganismos que habitan en un determinado lugar. Un hábitat microbiano es el lugar o el espacio donde se desarrolla normalmente un determinado microorganismo. Para cada microorganismo existe un hábitat, pero este puede existir también en otros hábitats en distintos ecosistemas. Un hábitat puede ser la superficie de un lago, la cavidad nasal o incluso el subsuelo. Los microorganismos pueden cambiar las características de su hábitat al aumentar de población o disminuirla, debido a que alterarían el ecosistema y a las demás especies que habitan en él. Los microorganismos habitan en todos los hábitats de la Tierra, tanto en el suelo como en la roca, océanos e incluso la nieve ártica. Algunos viven en o sobre otros organismos, incluyendo plantas y animales. Incluso en los humanos hay aproximadamente 10 veces más células bacterianas que células humanas en el cuerpo humano. ¿Qué es un extremófilo? Un extremófilo es un organismo que vive en condiciones extremas, entendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a las que viven en la mayoría de las formas de vida en la Tierra. Hasta hace poco tiempo se pensaba que en los lugares donde crecen los extremófilos era imposible que hubiera vida. Por ejemplo, en las aguas enormemente ácidas del río Tinto, pero las hay, muchas pertenecen al dominio Archaea, y también hay cientos de miles de virus desconocidos y por catalogar. Los microorganismos de la industria de alimentos. Los microorganismos que intervienen en diferentes etapas de la producción de alimentos son esenciales para la producción de muchos alimentos, como el vino, la cerveza, algunos panes, productos lácteos, entre otros. En muchos de estos productos los microorganismos hacen función durante el proceso de producción, pero no están presentes como células vivas en el producto alimentario. En otros, los microorganismos están presentes en el producto como en muchos productos lácteos. Los microorganismos se usan también ampliamente para producir suplementos y aditivos, por ejemplo, vitaminas, conservantes, aromatizantes y colorantes naturales, o aditivos para el proceso como las enzimas purificadas a partir de microorganismos se utilizan para producir ingredientes como el jarabe de maíz rico en fructosa. La principal importancia de las bacterias en la agricultura son los biofertilizantes, los cuales están basados en microorganismos que promueven la nutrición y el crecimiento de las plantas. Son microorganismos del suelo que se asocian de manera natural a las raíces de las plantas. ¿Qué funciones importantes desempeñan las membranas citoplasmáticas, ribosomas y pared celular? Los ribosomas se encuentran en todas las células y también dentro de 2 estructuras celulares llamadas mitocondrias y cloroplastos. Interviene en la síntesis de casi todos los lípidos que forman la membrana celular y las otras membranas que rodean las demás estructuras celulares como las mitocondrias. ¿Qué clase de células tienen núcleo y nucleoide? A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes. En estas células el material hereditario se encuentra en una región específica denominada nucleoide, no aislada por membranas, en el seno del citoplasma. ¿Qué es el genoma de una célula y por qué es importante? El conjunto completo de ADN y material genético es un organismo. En los seres humanos casi cada célula contiene una copia completa del genoma. El genoma contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse.
¿Qué ventajas ofrecen los medios sólidos para el aislamiento de microorganismos? Medios sólidos se utilizan para obtener bacterias aisladas por la información de colonias sobre la superficie del medio de cultivo y para el estudio de la morfología de las colonias, lo que nos permite en los medios líquidos. Se diferencian porque tienen una sustancia de sostén que puede ser agar-agar. ¿Qué significa el término cultivo de enriquecimiento? Un medio de enriquecimiento es un medio de cultivo que contiene los nutrientes necesarios para apoyar el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos, entre ellos algunos de los más exigentes. Se utilizan comúnmente para la cosecha de diferentes tipos de microbios que están presentes en la muestra. ¿Qué significa el término quimiolitrotrofia? Del organismo autótrofo que obtiene energía de reacciones químicas partiendo de un sustrato inorgánico. Incomodador de electrones emplea también sustratos inorgánicos. Un quimiolitótrofo, llamado así por el proceso de quimiolitotrofia, es capaz de utilizar compuestos inorgánicos reductores como fuente de energía. ¿Qué es un cultivo puro? Un cultivo puro es aquel en el que todos los microorganismos provienen de una sola célula.